Qué gusto que podemos estar conectados nuevamente una semana más. Seguimos con nuestras lecciones del discipulado. Estamos ya en membresía, la lección número 2, y esta lección tiene como título El primer milagro del Señor. Y creo que el Señor tiene algo especial que compartir con nosotros. Recuerda que esta es una clase de discipulado. No nada más es compartir información. Nos gustaría conocerte, saber que eres parte de este proyecto. Me encanta cuando compartes con nosotros tus motivos de oración, tus peticiones. Gracias por los que se han hecho parte de este proyecto. Estamos iniciando esta segunda semana y vamos a comenzar. Voy a compartir contigo la pantalla. Esta lección es una, un, un hermoso recordatorio de lo que el Señor hace en nuestras vidas y cómo Él influye de una manera tan especial en cada ser humano que decide hacerlo parte de su vida. Y creo que en esta ocasión también tenemos esta, esta invitación para que tomemos decisiones en cuanto a lo que queremos también de nuestras vidas con respecto a Jesucristo. Entonces, voy a compartir contigo la pantalla, y me gustaría que fueras leyendo junto conmigo las enseñanzas que vamos a ir viendo en toda esta lección. Eh, Vamos a hablar acerca del primer milagro del Señor Jesús y nos vamos a enfocar en la lectura bíblica que viene en Juan 2 del 1 al 12. Nosotros sabemos que alrededor de la historia, de la vida en general, hay muchas leyendas respecto a milagros que supuestamente realizó nuestro Señor Jesucristo antes de su ministerio público. Pero por la Biblia nosotros sabemos que no realizó un solo milagro antes de comenzar con su ministerio de predicación. Esto sucedió cuando él ya tenía 30 años. El pasaje de hoy nos enseña esto de una manera como muy especial, porque es interesante que ah, vamos a estar estudiando todo este módulo, enseñanzas que encontramos en el libro de Juan. Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. De hecho, él mismo se llama a sí mismo el discípulo amado. Y a mí se me hace muy curioso que Juan tiene una peculiaridad cuando habla acerca de los milagros. Es interesante que Juan no les llame milagros. De hecho, él utiliza una palabra muy interesante, pero antes me gustaría que pensáramos, cuando tú escuchas la palabra señal, ¿qué se te ocurre? Bueno, pues yo aquí te puse dos señales, ¿no? Por ejemplo, si ves una mano que te hace así, esa es una señal, ¿no? ¿Y qué significa? ¡Ey, detente! ¿No? O también vemos aquí, perdón, aquí podemos ver un semáforo también. Esa es una señal. Normalmente depende el color de la luz, nos indica algo que podemos, no podemos o tengamos cuidado de hacer, ¿verdad? Bueno, pues aquí podemos ver que la señal o las señales de las que nos habla Juan tienen un propósito educativo. En todo lo que hacía Jesús, él encontraba sin duda que el Señor quería enseñarnos algo. Sin duda que a través de todo esto Él demostró su poder, pero también quiso enseñarnos algunas cosas que nos conviene reflexionar. Así es que vamos a leer este pasaje que encontramos en Juan 2, del 1 al 12, y después algunas, vamos a retomar de este pasaje algunas enseñanzas que creo que son importantes para que nosotros entendamos el por qué Juan le llama señal a este suceso. ¿Ok? Esto viene en Juan 2 del 1 al 12, y no sin antes vamos a comenzar poniendo esto en las manos del Señor.
Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la oportunidad que nos das de acercarnos delante de ti, conocerte más a través de tu palabra. El día de hoy queremos disponer nuestras vidas en tus manos, pedirte que tú nos hables y que lo que aquí se exponga, Señor, sea solamente tu palabra, sea solamente la enseñanza que tú quieres compartir a cada uno de nosotros, los que estamos compartido, los que estamos compartiendo esta enseñanza, Señor, los que estamos en vivo, los que estamos escuchándola un poco después. Queremos ponernos en tus manos y que seas tú el que nos hable. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Juan 2 del 1 al 12. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo: a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, pues creo que una de las cosas más importantes que podemos denotar en este pasaje es que Jesús es la necesidad más importante de todo ser humano, familia o sociedad. Aquí nos podemos dar cuenta, eh, la frase, bueno, en el contexto en el que está escrito todo esto, Jesús le responde a su mamá esta frase. Dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. María le estaba compartiendo a Jesús, a su hijo, la necesidad que estaba sucediendo en ese momento. Una familia que estaba por comenzar estaba en esta necesidad de, de que se les estaba acabando algo muy importante. El vino representaba la provisión y pues implicaba muchas cosas. El que se les estuviera acabando el vino no hablaba bien de la familia, y era todo un contexto que no era muy agradable. Entonces podemos entender que, pues, la pregunta que aquí Jesús le está haciendo, bueno, más bien, la pregunta y la respuesta que le está dando a, a María se refiere no a que Jesús, bueno, Jesús le estaba explicando a su mamá, le estaba diciendo: oye, o- vamos por orden, ¿no? Realmente el objetivo de que yo esté en la tierra no es hacer este tipo de cosas. Realmente yo he venido para salvar, pero a través de todo esto, el mundo va a conocerme. Entonces, este, aquí nos damos cuenta, el Señor sí respondió con que Él no estaba en el momento para la salvación de la humanidad. Es decir, no era el tiempo de resolver el problema básico de la raza humana. Sin embargo, aprovecha esta oportunidad para enseñarnos que Él es la necesidad más importante, la número uno que todo ser humano, familia o sociedad tiene. La familia tenía un problema: no había vino, pero tenían a Jesús con ellos. Donde está Jesús, no hace falta nada.
Él resuelve nuestro problema básico, porque todo mundo necesita a Jesús en su corazón. Y esto es lo sumamente especial, que no se nos olvide. Muchas veces podemos estar enfocados en cualquier otra cosa menos en la necesidad más importante. ¿Cuál es esta necesidad más importante? Necesitamos a Jesús. Probablemente, sí, en ocasiones falte provisión en nuestra alacena, nuestra cuenta del banco no esté en los números que nosotros nos gustaría que estuvieran, eh, eh, alguna cuestión de salud física, emocional, etcétera. Pero realmente debemos darnos cuenta que Jesús es la necesidad más importante y si Él está presente, entonces todo lo demás está cubierto, ¿ok? Entonces, ese es el punto número uno. Vamos con la enseñanza número dos. La enseñanza número dos dice, Jesús es mucho más que una buena religión. Y vamos a pensar en este pasaje que viene aquí, que después de que María le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él les dice, Jesús les da una orden y Jesús les dice, este, dice, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta el tope, bueno, hasta arriba, ¿ok? Este, Juan nos dice que en ese lugar donde se estaban celebrando estas bodas, eh, las tinajas eran 6 porque quiere remitirnos al simbolismo judío de los números, ya que el 6 representa lo que es imperfecto. Además, estas eran tinajas en donde se practicaban los rituales propios de la higiene que la religión judía marcaba. Recuerden que en ese contexto, ah, la gente caminaba por la calle, no estaba pavimentada, caminaban durante mucho tiempo, no usaban sus botas ni sus tenis, que no se les metía ni el agua ni el polvo. En ese entonces caminaban en sandalias y pues al no estar pavimentadas las calles también nos damos cuenta que no solo era eso, sino que la arena, el polvo se les metía a los pies. Entonces, cada vez que ellos llegaban a un lugar en donde pues era un, un evento importante, que era como una boda, era parte de los rituales religiosos que tenían como, como norma. Entonces aquí podemos darnos cuenta que cuando Jesús les dice, a ver, llenen las tinajas hasta el tope, esto puede estarnos remitiendo a justamente el, el punto de pensar que a estas tinajas ya no les cabía una sola gota más de agua. El agua seguía siendo agua. Esto nos enseña que la religión no puede hacer mucho por nosotros. La religión nos manda, nos prohíbe cosas que no siempre podemos cumplir, pero no puede hacer nada para transformarnos el corazón. Jesús nos damos cuenta que es muchísimo más que una religión. Las religiones pueden ser buenas, pero no nos pueden salvar. Solo Jesús puede salvarnos. Y seguir a Jesús es mucho más que tener una religión. Y esto es algo que debe de quedarnos muy claro. Estas 6 tinajas representan justamente eso. Jesús les dice, esta es la religión, los rituales que ustedes necesitan y esto les va a resolver la situación, les va a saciar la necesidad. Pues está hasta el tope y no está saciando necesidades, ¿verdad? Entonces, aquí la enseñanza es que solo Cristo nos puede salvar y solamente si nosotros le seguimos a Él, podemos darnos cuenta que Él es mucho más que una religión. ¿Ok? Nos podemos ir al siguiente punto. Jesús transforma nuestras vidas en algo mucho mejor. Y aquí nos damos cuenta que hay otra indicación que Jesús le hace a los sirvientes y les dice, entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y entonces, aquí tengo una foto
Imagínate a una de estas personas que están sirviendo, este cántaro, ah, después de ver que, pues, el maestro les dijo: "Llenad hasta el tope". Cuando sacaron el agua nuevamente del pozo, no sacaron el agua de las tinajas, sí sacaron agua del pozo, porque a las tinajas ya no les cabía nada más. El agua de las tinajas siguió siendo agua. Sin embargo, Jesús les da esta orden que saquen más agua. Y literalmente, si nosotros estudiamos realmente lo que está diciendo el pasaje, es que esa frase implicaba pedirle a estos sirvientes que fueran al pozo a sacar agua. Y el agua del cántaro, esta es la que sí se convirtió en agua. Cuando sacaron nuevamente agua del pozo, el agua de aquel cántaro se convirtió en vino. Podemos ver el simbolismo claramente. A las 6 tinajas se les añadió un séptimo recipiente. ¿Cuál era este séptimo recipiente? El cántaro. Esto representa a nuestro Señor. Su presencia supera cualquier experiencia religiosa y hace la diferencia. Por la religión, el problema de aquella familia no se estaba resolviendo, pero sí cuando Jesús apareció. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, su vida se revoluciona completamente, es transformada y es cambiada para bien. No es cierto decir que todas las religiones son buenas, y esto es importante. No es sabio creer que todos los caminos nos conducen a donde mismo. Solamente en Cristo hay salvación verdadera, porque Él sí puede cambiarnos, Él sí puede transformarnos por dentro y por fuera. Y aquí podemos entender que Jesús cambia a las personas de una manera que nadie más puede hacerlo. Podemos notarlo, ¿no? Eh, las tinajas siguieron siendo agua. Las tinajas seguían teniendo agua. Y eso es muchas veces lo que hace la religión. La religión nos dice qué hacer, cómo hacerlo, a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que hablar. Y muchas veces aparece un letrero aquí que parece que nuestra religión tuviera un letrero que dice no, ¿verdad? Pero realmente la diferencia es que nosotros lo que estamos compartiendo es una relación con Jesús. Y entonces viene esta siguiente enseñanza, ¿m? Que nos encontramos aquí. Jesús es una persona real y debemos creer en él. Nos encontramos con este pasaje también que viene en el versículo 11 de este mismo pasaje. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Ah, no, espérenme, creo que me estoy saltando un paso. Ah, no, muy bien, muy bien, perdónenme, perdónenme. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No podemos ni debemos permanecer inmutables ante el mensaje que Jesús nos está compartiendo el día de hoy. Y esto es algo que nos debe de hacer abrir los ojos. O creemos en Él o lo rechazamos categóricamente. No podemos ser neutros. Los discípulos del Señor tenían su propia religión y estaba basada en la Biblia, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Y se basaba pues, en el Antiguo Testamento y ellos estaban como muy sincronizados para querer vivir de acuerdo a lo que decía, la ley que a ellos les había normado durante toda su vida. Pero cuando ellos se enfrentan con el Señor Jesús, sus vidas fueron transformadas, fueron cambiadas. Definitivamente, nosotros debemos también cambiar algunas de nuestras ideas, doctrinas, prácticas, vivencias, este, esa cotidianidad. Pero esto solo se logra cuando dejamos a Jesús estar presente en nuestra vida y lo dejamos que sea Él el que nos transforme, así como Él transformó el agua en vino. Nosotros debemos dejar a Jesús ser parte integral de nuestra vida.
Aquí yo les puse la imagen que representa al maestresala di de deteniendo la boda y diciendo: "Hey, normalmente esto no es eh, algo que yo haya visto que pase en las bodas". ¿Por qué? Porque normalmente, justamente después de que ya pasó algún tiempo y que, pues, sabemos qué es lo que pasa con el vino, ¿no? El vino después de que ya tomaste varias, pues ya no estás tan lúcido, ¿verdad? Sin embargo, en esta ocasión, el maestresala dice: "Esto es algo fuera de lo normal. Normalmente se comparte el mejor vino al principio, pero ustedes lo están haciendo en este momento, y eso es algo sumamente especial". Creo que eso es lo que hace la diferencia. El momento en el que Jesús llega a nuestras vidas lo hace sumamente especial. No importa el momento en el que está llegando, sino qué es lo que hace en nuestras vidas, cómo la transforma. Pero debemos de darnos cuenta que nosotros debemos dejar que sea Él una parte integral de nuestra vida. Así como en este evento los sirvientes tuvieron que obedecer a lo que Jesús les estaba diciendo. Si alguien hubiera pensado que de las tinajas iba a estar saliendo el vino, debemos leer bien si alguien hubiera sabido que estaba saliendo agua de las tinajas, seguramente nadie se la hubiera tomado, porque justamente esa agua era para lavar los pies, lavar las manos y todo esto. Sin embargo, Jesús está sacando del pozo este, esta agua y esto se convierte en vino porque Él nos transforma en algo mucho mejor. Y creo definitivamente que cada uno de nosotros podemos decir, así es, desde que camino con Jesús mi vida ha sido transformada por completo. Así es que quiero hacerte tres preguntas para terminar con esta lección. La primera pregunta dice, ah, ¿es Jesús parte de mi vida ahora mismo? Espero que nuestra respuesta sea sí, ¿verdad? Y la siguiente pregunta, ¿Jesús ha transformado alguna cosa en tu vida allí? Recuerda, las preguntas son personales. Si la quieres compartir con nosotros sería muy lindo, pero también si tú las respondes de manera personal también es muy lindo, pero responde estas preguntas. ¿El Señor Jesús ha transformado mi vida de alguna manera? Y si es así, sería lindo que también me lo pudieras escribir, porque seguramente en algún momento en el que tú te vuelvas a encontrar con estas notas, vas a decir, wow, hace 3 años cuando yo estaba escribiendo esto, el Señor, eh, yo notaba cómo el Señor estaba transformando esta parte de mi vida y ahora puedo decir que no solo eso, sino ha hecho estas otras cosas, ¿verdad? Y por último, ¿quieres que Jesús esté presente en tu vida desde ahora y te transforme? Pues tenemos un reto. ¿Y cuál es este reto? Pues seguir a Jesús. Debemos responder a estas preguntas. Nosotros debemos saber que hay necesidades específicas en nuestra vida. Así como en esta boda la necesidad de especificar el vino, seguramente tú tienes alguna necesidad especial, una necesidad que tú sabes que el Señor necesita transformar en tu mente, en tu corazón, en tu familia, en tu trabajo y en lo que tú haces. Así es que esto es importante. ¿Quieres? Pues invítalo a que Él sea parte integral de tu vida. Y bueno, pues para esto, ah, en esta iglesia nosotros tenemos una misión fundamental y la queremos compartir contigo porque nos gustaría que tú también quisieras ser parte de este proyecto. Nosotros tenemos como misión proclamar el Evangelio, enseñar la palabra, servir al prójimo, convivir en amor, adorar a Dios sobre todas las cosas. Si te das cuenta, si haces como un acróstico de estas enseñanzas, bueno, de estas cosas que son nuestra misión, puedes encontrar allí la palabra pesca. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que quería hacer de nosotros pescadores de hombres. Y todo esto lo queremos hacer hasta mostrar el carácter de Cristo. Y ah,
esta es la misión que nosotros tenemos que tenemos como iglesia, y tiene que ver con lo que el día de hoy pudimos aprender. El Señor vino a enseñarnos con sus milagros la transformación de los hombres y mujeres de este mundo que se acercan a Él. Y pues nosotros estamos aquí para saciar la necesidad más importante de todo ser humano, la necesidad de tener a Dios en su corazón. Y por eso nosotros queremos compartirla contigo, con ustedes. Y pues la pregunta importante es esta. Nosotros somos parte de la Iglesia Bautista Vida Abundante aquí en Guadalajara. Y la pregunta importante es esta. ¿Te gustaría ser parte de esta comunidad de fe? Si tu respuesta es sí, no dudes en escribirnos. Ya algunos nos han estado compartiendo su anhelo, su deseo. Estamos orando por ustedes, les amamos y aquí seguimos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y que, que el Señor siga obrando en nuestras vidas y nos permita conocerle cada día más. Les mando un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.